¿Qué tal, familia antirrealista? Soy Master Axel y soy parte del laboratorio de acción escénica Vladimir Chekhov. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al videoblog del PAAR, Práctica Artística Antirrealista número 1, Dominio Público. Bueno, ¿cómo os ha ido el verano? Sé que dijimos que volvíamos en septiembre y ya estamos más bien en octubre. Lo sentimos, pero es que no ha sido posible, de verdad. Podríamos poner como excusa que es que hemos estado viajando por ahí preparando nuevo material para otro canal de YouTube. En el próximo vídeo explicaré de qué va, que hoy no me quiero enrollar, pero para los que no podáis esperar, abajo también os dejo el link. Como os decía, podemos excusarnos de que llegamos un poco tarde, pero en el fondo hemos estado trabajando para vosotros y lo que nos interesa es centrarnos en que yo estoy muy contento de volver a estar aquí, con toda la gente que nos apoyáis, con toda la gente que nos seguís, que empezamos segunda temporada, que tenemos muchas ganas, que volvemos con un vídeo cada 2 semanas y que volvemos también a donde lo dejamos. Vale. En los 2 vídeos anteriores hemos estado viendo lo que podría pasar si acometiésemos una sesión BDSM como un personaje o siendo nosotros mismos. En ambos casos hemos visto que hay algunas ventajas y también grandes inconvenientes, que podéis revisar en los vídeos anteriores si queréis. Aquí haremos ahora un hiper resumen súper sintético, en 3 definiciones diferentes pero equivalentes. In your face, Aristóteles. O no, en términos teatrales estaríamos haciendo teatro grotowskiano, siendo nosotros mismos, o stanislavskiano, siendo un personaje, y no teatro artodiano. 2. En términos platónicos estaríamos siendo original, yo mismo, o copia, personaje, pero no simulacro. Y 3. En los términos que vamos a manejar en el vídeo de hoy, estaríamos convirtiendo nuestra sesión BDSM en una representación teatral más que en una performance. Pues eso, que hoy nos vamos a centrar en esta tercera equivalencia y vamos a tratar el tema de cómo performarte como dominante o sumise en una sesión BDSM, sabiendo ya que podría ser algo equivalente a ser simulacro platónico o cuerpo sin órganos artodiano. Vamos allá. Lo primero de lo primero, ¿qué es una performance? ¿Vas a dar una definición clara? ¿Y vas a dar una definición clara? Por supuesto, intentaremos ser lo más claros posible. Pero darás una sola definición para no confundirnos, ¿verdad? No. Timar y embaucar. Vamos a plantear por lo menos 2, no definiciones, sino aproximaciones. Una que viene desde el campo más de la teoría, de la filosofía y los estudios de género, y otro que viene más desde el campo de la práctica artística. Pues en el campo de la teoría, la Butler es la autora clave. Pero antes que ella, vamos a intentar volver a la definición de base del término performativo. Performativo significa simplemente que crea realidad. Pero como el término aparece dentro de la disciplina de la lingüística, ¿vale? Lo trae a colación un señor que se llama Austin, pues hace referencia al lenguaje que genera realidad. Austin se refiere a ciertos actos de habla que un sujeto realiza por propia voluntad y que generan realidad. Vale, el ejemplo más claro es el verbo prometer, porque cuando tú dices que prometes algo, estás generando realidad, estás haciendo una promesa. El mundo cambia en cierto sentido, existe una promesa sobre algo. Que no es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el verbo ir. El mero hecho de decir que vas no implica que de verdad te estés moviendo. Vale, pues un poco más adelante, la Butler, hablando del género, coge esta idea de que el lenguaje genera realidad. Más que de lenguaje, ella habla ya de discurso, que es un término Foucaultiano mucho más general que trasciende al mero lenguaje verbal. Leyes, normas, códigos de cualquier tipo, esto ya sería también, ¿vale?, a partir de Foucault, discursos. Así que esta es la idea clave de la Butler. Los discursos generan realidad, y eso es la performatividad. El género no hace que yo me comporte de tal o cual manera, que secunde tal o cual discurso, sino que es más bien al revés. Los discursos, es decir, cómo me muevo, qué es lo que digo, construyen mi género. Mi género se construye performativamente. No es que yo, por ser hombre, me vista así y tenga una determinada gestualidad, sino más bien al revés, que porque me visto así y tengo esta determinada gestualidad, se me construye el género masculino, se me lee como hombre. Y se me construye performativamente porque se hace real a partir de mis gestos y manera de hablar, a partir de mi discurso. Sin embargo, y esto es un punto fundamental, para la Butler no es un acto voluntario como sí que lo es para Austin el acto de habla. Me explico.
es simplemente algo que le sucede a las personas por el hecho de estar inscritas en un contexto con unos discursos vigentes concretos. Tú te comportas de una manera y se te lee dentro del código de género binario, quieras o no quieras. Y de aquí extraemos otra conclusión hiperfundamental. La performatividad en la Butler no es un concepto bueno o positivo per se, que podemos llegar a confundirnos. Habla simplemente de la manera en que se construye el género. A las personas también se las construye el género performativamente a su pesar muchas veces. Ahora bien, ¿cuál es entonces el punto empoderante que tiene todo esto? Pues que siendo consciente puedes performarte ahora sí, subvirtiendo el discurso que te apetezca. Y esto es la base teórica de lo que se ha hecho y se sigue haciendo en cualquier taller de performarse el género. Te colocas rasgos de discurso que construyen el género opuesto y sales a la calle a ver qué hace la sociedad. Experimentas cómo se ha construido tu género discursivamente, el propio o el que estés performando. Descubres si la sociedad te lee diferente o incluso te enfrentas a cómo la sociedad lee la ambigüedad. Y esto es aplicado al género, pero los efectos de un performarse consciente y crítico son igual de poderosos o más si los aplicamos al BDSM, si decidimos performarnos como dominantes o como sumises. Una sesión de BDSM entonces se puede leer como un equivalente a un taller de performarse el género de la Butler, pero más bien desde el punto de vista de Foucault, que consistiera en performarse tanto la sexualidad como la posición de poder. Vale, todo esto si lo queréis repasar, con la cuestión de Foucault tratada mucho más ampliamente y también con el tema de la orientación sexual en los vídeos 4 y 5. Vale, pues desde el lado de la práctica artística hay multitud de definiciones y aproximaciones, pero nos vamos a quedar con una de las que nos parece más diáfanas, la de Diana Taylor. El performance como acción va más allá de la representación para complicar la distinción aristotélica entre la representación mimética y su referente real. ¿Vale? El esquema de representación es lo que sucede entre las ideas y las cosas en Platón, y la forma de romperlo es el simulacro. Si queréis repasar esto, podéis iros a los vídeos 6, 7 y 8. Este vídeo es como un mega resumen de todo el canal. La performance también supone la ruptura de los límites que separan las distintas disciplinas artísticas. Por eso hay que estudiarla desde una perspectiva no disciplinaria, postdisciplinar. Y estos son los performance studies, que no tienen un objeto y unos métodos diferentes separados del resto de las disciplinas, sino que más bien tratan de hibridar métodos y objetos de muchas disciplinas, hasta el punto de llegar a perder el carácter disciplinario. Hay que pensar, hay que comunicarse de forma diferente. Y en esa lucha por intentar buscar otros formatos estamos también nosotros, intentando comunicar esto en vez de con un texto, con un formato que nos parece ya postdisciplinario. Por contar con un canal de YouTube y también con un espectáculo en directo, que por cierto en primavera vamos a reestrenar en Madrid, así que esperamos que vengáis a experimentarlo. Vale, y una consecuencia muy importante de esto es que si se trata de no pensar como en las disciplinas académicas, los conceptos ya no se definen, en el sentido de que una única proposición expresa una única idea y no puede ser equivalente a una proposición diferente. ¿Os suena esto con el principio del vídeo? In your face, Aristóteles. Además de poder dar varias definiciones de un mismo concepto, se intenta romper también con la idea misma de definición, que al fin y al cabo es detener un concepto. Y esto es porque de alguna manera ya no se cree en el conocimiento que ese concepto detenido genere. Artaud dice de hecho que las ideas quietas están muertas, tanto en escena como en cualquier lado. Las ideas claras, en el teatro como en todas partes, son ideas acabadas y muertas. Preferimos que el pensar genere movimiento, que los conceptos se muevan, que busquen nuevos territorios, para que se desterritorialicen, para que pierdan parte de su campo semántico y se reterritorialicen, ganen un nuevo campo semántico. Esto es la manera en que lo define Deleuze, porque los discursos son para complejizarlos, para presentarlos rodeados de perturbaciones. El par de conceptos que hacen referencia a territorialización y desterritorialización son quizá de los más complejos de los que nos encontremos a la hora de bucear en eso que algunos han dado en llamar filosofía de la diferencia, y es que por el momento solo tenemos un nombre. Y sobre todo para adueñarse de ellos, como claramente hace aquí Ter, que con muy buen tino se cree con el derecho de hacerlo. ¡Bravo! Pues lo que estamos haciendo en este vídeo es reinventar el concepto performance. Estamos desplazándolo en el campo semántico, de tal manera que
Cosas que antes no habrían estado incluidas dentro del concepto de performance, ahora sí lo están. Y cosas que antes sí habrían estado incluidas, ahora ya no lo están. De hecho, este vídeo de Ter sobre performance es sublime y lo vamos a seguir comentando más adelante para reterritorializar nuestro concepto de performance. Y después de todo esto que venimos explicando de los performance studies, de los talleres de género, ¿cuál es la diferencia entre una representación teatral y una performance? Así, que lo podamos ver fácil entrando en un teatro. Pues que en una representación teatral se sigue la mímesis aristotélica. Se imita el mundo, la realidad. Hay personajes, hay conflictos, hay historias, hay moralejas, porque siempre que hay historias hay moralejas. Y en una performance hay simplemente acciones, lo mismo que en la vida real, no imitando, como en una representación teatral, a la realidad, sino siendo realidad. La performance destruye la jerarquía entre realidad y escena, porque la escena no es menos real que lo que vemos en el mundo. Y no es que no se den cuenta de que lo que hay en una performance es algo creado, contingente, convencional, falso. Es que se defiende que el mundo, lo que vemos a nuestro alrededor, también es igual de contingente, igual de convencional y por tanto igual de falso. Un performer, por tanto, nunca aceptará frases del tipo "es que el mundo es así, esto no se puede cambiar". De hecho, este tipo de frases, aunque puedan parecer inocentes, no lo son. Son muy peligrosas porque lo que hacen es promocionar una fe en la realidad, en que el mundo de ahí fuera es así necesariamente, y esto dificulta el movimiento. Vale, ¿y entonces qué tiene que ver esto con el concepto de la Butler? Round 2. Pues que defender que tu género no es algo dado a priori, sino que se construye performativamente, es también una manera de luchar contra la realidad. Es defender en ambos casos que lo que parece que es así porque sí, ya sea el mundo o tu identidad de género, es una convención que se ha construido así discursivamente para Foucault o performativamente para la Butler. Y darte cuenta de que tu género o cualquier otra característica que se te achaque es construida, te hace más libre. Te da la llave para poder cambiar, porque lo que es así y siempre lo será, lo que es de manera esencial, no se puede cambiar. Está muerto. Y pensar así que hay cosas en el mundo que no se pueden cambiar porque no es que sean una convención, sino que son así esencialmente, es lo que nosotros llamamos, tomando el concepto de García Calvo, fe en la realidad. Y en ese sentido también decimos que este canal de YouTube es una práctica artística antirrealista, porque estamos en contra de esa fe en la realidad. Hacer una performance, por tanto, es admitir en primera instancia que el lenguaje puede generar realidad, el primer paso, el de Austin, y después generar realidad con nuestro discurso sin complejos. No imitar en actitud acomplejada la realidad que hay. Volviendo al ejemplo del taller de género butleriano. Si te performas como un hombre o una mujer en un taller de género, no estás imitando a un hombre o una mujer, estás siéndolo. Pero cuidado, no de manera esencial, no como algo que vas a ser ya siempre, no con todo tu ser, con todas tus emociones, porque esa unidad interna no existe. Pero tengo un montón de emociones más, simultáneas y contradictorias, y son todas igual de importantes. Sino que lo estás construyendo con cada cosa que dices o haces en ese momento. Al igual que en una sesión de BDSM, si te performas como dominante o como sumise, no estás imitando a un dominante o a un sumise, sino que estás siéndolo. Y de una manera mucho más honesta que quien diga que estás siendo él o ella misma. Y si alguien te dice que esto de la performatividad no tiene sentido y que para ser dominante hay que ser uno mismo o una misma dominante en todas las facetas de la vida, simplemente sonríe y date cuenta que estás ante una persona nada performativa. Una persona que tiene muy desarrollada la forma más perversa de fe en la realidad. La fe en el individuo, en uno mismo, en su identidad. Una persona que cree que no tiene contradicciones, multiplicidades. Una persona que se cree demasiado su discurso sin ninguna fractura, que es incapaz de moverse ligeramente entre sus diferencias, que no aguantaría un discurso irónico, un discurso que es verdad y no es verdad al mismo tiempo, un discurso simulacro, un discurso fuera de la legalidad aristotélica. Una persona, en definitiva, a la que no le parecerían nada bien estos vídeos, que no soportaría ninguna performance. Hay una cosa fundamental en toda esta historia y es que para hacer una performance es necesario que tú sientas cierto desapego por la emoción que estás canalizando. Tienes que ser capaz de romper con ella o reírte de ella o incluso canalizar la emoción contraria. Porque si no eres capaz de hacer eso y te crees a pies juntillas lo que estás diciendo, entonces tu discurso pasa de ser performático a ser dogmático, sentencioso y autocomplaciente. En cuanto notéis que una persona se está creyendo demasiado su propio speech, por muy performático que parezca, sospechad. Para ver que los conceptos desde una perspectiva de la Performance Studies, claro,
pueden ser colocados en distintos territorios y que siguen haciendo sentido, os voy a recomendar un vídeo de una youtuber muy conocida, Ter, que ya hemos citado antes, que tiene un vídeo sobre la performance que me parece sublime. Sin el recorrido pseudoacadémico que hemos hecho aquí por el concepto, ella, que es muy brillante, explica su concepto de performance tocando de forma intuitiva muchos de los puntos fundamentales en la cuestión. Y que los toque desde otros puntos, desde otros ángulos, demuestra que el pensamiento múltiple, postdisciplinario, ese del que hablábamos antes, funciona, que genera sentido. Y que no provenga su discurso, como el mío puede provenir de leer a Deleuze, demuestra que los libros no son importantes, porque lo que dicen, si es realmente importante, ya lo sentimos nosotros. Si los contenidos son importantes, están en nosotros y nos hacen vivir. Como a Ter, que le obliga a hacer este vídeo sobre la performance, la experiencia que tiene de ese concepto y que además dice que es uno de los vídeos más importantes de su canal. Este vídeo te va a cambiar la vida. Si solo ves un vídeo de mi canal, quizá debería ser este. Así que si los contenidos más importantes de los libros ya están en nosotros, podemos, sin miedo, quemarlos. Como lo que propone Artaud en lo que para mí sería la performance por antonomasia, la performance perfecta. La quema de la Biblioteca de Alejandría. Vale, volviendo al vídeo de Ter. Es un vídeo brutal porque habla magistralmente y con la ligereza, el desapego, el desencanto vitalista, el nihilismo positivo necesario para no caer en un dogmatismo. Ella describe finísimamente los problemas que tiene el integrista de la identidad para aceptar contradicciones, multiplicidades en sus propias emociones. Es que son las dos emociones simultáneas, contradictorias, pero no son irreconciliables. Los problemas que tiene en aceptar cambios en el plano del lenguaje que se está usando. Y yo le dije, no, si no tengo amigos. ¿Y qué pasa? Pues que la persona se llevó mi mini performance al plano de la realidad. Y entonces, súper preocupada, me dijo, ¿no tienes amigos? Hace también una reformulación maravillosa del clásico, para mí, alegato García Calvista de conócete menos. No dejéis que las ideas os absorban. Las ideas tienen que fluir. Dejadlas entrar en vuestra cabeza y luego dejadlas irse. Y permitid que la gente de vuestro alrededor lo haga también. Y lo que me parece un punto fundamental es que ella se sabe con el derecho a reformular cualquier concepto desde su propia perspectiva. Igual que Deleuze defiende que hay que reterritorializar y desterritorializar los conceptos. Entonces lo que estamos haciendo en este vídeo es reinventar el concepto performance. Estamos desplazándolo en el campo semántico. Y no me parece genial porque haya llegado solo a la misma conclusión que Deleuze, que también, sino porque se ha tomado la licencia de hacerlo sin ningún complejo. ¡Bravo! Se trata justamente de eso. La performance sirve para empoderarse, para saber que tus conclusiones, aunque parciales, son perfectamente válidas. Vedlo por favor si os ha interesado este vídeo porque os va a ayudar un montón a complejizar todo lo que estamos diciendo y a completarlo. Nada más por hoy, abajo os dejamos todas las referencias y el enlace también al canal de un colega, Ensayarte, que habla sobre teoría teatral, al que podéis acudir si queréis ampliar conceptos acerca de la performance o de otros conceptos teatrales. Así podéis, si queréis, acceder desde varias perspectivas al concepto de performance. Recordad, como decíamos hace un momento, que cualquier interpretación es siempre parcial, y hacer que la responsabilidad de elegir cuál de esas interpretaciones os conviene más a cada una sea vuestra, ayuda a desplazar la pregunta fundamental desde el limitado ¿qué soy o quién soy? Al empoderante como ser más libre. A negar la existencia de una interpretación oficial, a negar la existencia de una interpretación académica de sus textos que estén más cerca de la verdad, lo que hacen es dar una tremenda libertad al lector. Y con esto lo vamos a dejar por hoy. Para el próximo vídeo os tengo preparado algo muy especial para celebrar que hemos superado los 100 suscriptores y que seguimos adelante. Nada más, nos vemos en otro momento o en otro sentido del mismo momento aquí, en el videoblog del PAAR, Práctica Artística Antirrealista número 1, Dominio Público. Si os ha gustado el vídeo, por favor dadle like, compartidlo, suscribiros, apoyadnos como queráis y sobre todo, no olvidéis que lo que hay no es todo lo que es.